Hablar de ángeles es hablar en general, de ángeles buenos, pero también de ángeles malos. Los ángeles buenos son aquellos que están ante la presencia de Dios, pero recordemos que también nos dice la Iglesia que en el principio Dios creó a todos, pero que algunos se separaron. Esos son los ángeles caídos. Vamos a reflexionar en este día acerca de los ángeles caídos, cómo también se dio esta circunstancia, o solamente daremos una introducción acerca de ello. Más adelante daremos una explicación un poco más detallada acerca de esta cuestión de los ángeles caídos, que son los demonios. Vamos a decir el día de hoy, o vamos a iniciar la catequesis más bien el día de hoy diciendo que el Génesis nos dice que Dios todo lo creó bueno, incluyendo a los ángeles. Si todos los ángeles fueron creados buenos, ¿por qué algunos cayeron? Nuestro conocimiento de los ángeles caídos viene solo de las numerosas referencias a Satán y los demonios en el Nuevo Testamento. Una explicación de su caída que da San Agustín es que los ángeles se centraron en sí mismos, es decir, se deleitaron en sí mismos más que en Dios. Estos ángeles por orgullo escogieron libremente rechazar a Dios. En cuanto a aquellos que eligieron libremente permanecer en unión con Dios, la Iglesia los considera santos. El por qué algunos ángeles rechazaron a Dios no es tan importante como el hecho de que haya ocurrido. La tradición católica establece que como resultado de la caída que afectó a toda la creación, existen seres espirituales malévolos que crean confusión y desórdenes en los asuntos humanos. El catecismo enseña que Satanás puede causar graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente de naturaleza física en cada hombre y en la sociedad. Eso nos dice en el número 395. Pero no puede impedir la edificación del reino de Dios. A pesar de los intentos de Satanás por alejar a las personas de Dios, la providencia de Dios interviene para bien de los que le aman. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Juntamente con ello, vamos a complementarlo con el tratado de demonología de Suma Demoníaca del Padre Antonio Fortea. El Padre Antonio Fortea nos habla acerca de esta naturaleza de los espíritus malignos y dice que un demonio o un ángel caído es un ser espiritual de naturaleza angélica condenado eternamente. No tiene cuerpo, no existe en su ser ningún tipo de materia sutil, ni nada semejante a la materia, sino que se trata de una existencia de carácter íntegramente espiritual. Spiritus en latín significa soplo o hálito. Dado que no tienen cuerpo, los demonios no sienten la más mínima inclinación a ningún pecado que se cometa con el cuerpo. Por tanto, la gula o la lujuria son imposibles en ellos. Pueden tentar a los hombres a pecar en esas materias, pero solo comprenden esos pecados de un modo meramente intelectual, pues no tienen sentidos corporales. Los pecados de los demonios, por tanto, son exclusivamente espirituales. Los demonios no fueron creados malos, sino que al ser creados se les ofreció una prueba. Era la prueba previa antes de la visión de la esencia de la divinidad. Antes de la prueba, dice el Padre Fortea, veían a Dios, pero no veían su esencia. El mismo verbo ver resulta aproximativo, pues la visión de los ángeles es una visión intelectual. Como a muchos les resultará muy difícil entender cómo podían ver, conocer a Dios, pero no ver, conocer su esencia, habría que proponer como comparativo que sería como decir que ellos veían a Dios como una luz, que le oían como una voz majestuosa y santa, pero que su rostro seguía sin desvelarse. De todas maneras, aunque no penetraran su esencia, sabían que era su Creador y que era santo, el santo entre los santos. Antes de penetrar en la visión beatífica de esa esencia divina, Dios les puso una prueba. En esa prueba unos obedecieron, otros desobedecieron. Los que desobedecieron de forma irreversible se transformaron en demonios.
Ellos mismos se transformaron en lo que son. Nadie les hizo así. Aquellos que pasaron la prueba se convirtieron en ángeles, como ya lo habíamos mencionado en catequesis anteriores, dividiéndose en principados, potestades, tronos, serafines, querubines, ángeles, arcángeles, etc. Se sucedieron unas fases en la psicología de los ángeles antes de transformarse en demonios. Estas fases se dieron no en el tiempo material, sino en el Evo. ¿Qué es el Evo? El Evo es el tiempo de los espíritus. Al darse en el Evo, estas fases a los humanos nos parecerían que fueron casi instantáneas, pero lo que a nosotros nos parecería tan breve, para ellos fue muy largo. Las fases de transformación de ángel a demonio fueron las siguientes. Al comienzo les entró la duda de que quizá la desobediencia a la ley divina fuera lo mejor. En el momento en que voluntariamente aceptaron la posibilidad de que la desobediencia a Dios fuera una opción a considerar, ya pecaron. Al principio esa aceptación de la duda constituiría un pecado venial, pero poco a poco fue evolucionando al pecado grave. Pero al principio, ninguno de ellos en esta primera fase estaba dispuesto a alejarse irreversiblemente, ni siquiera el diablo. Fue posteriormente cuando se fue asentando en sus inteligencias lo que su voluntad había escogido, a pesar del dictamen de su inteligencia, que le recordaba que tal desobediencia era contra razón. Pero sus voluntades se fueron alejando de Dios, y como consecuencia de ello, sus inteligencias fueron aceptando como verdadero el mal que su voluntad había escogido. Sus inteligencias fueron consolidándose en el error. La voluntad de desobedecer se fue afianzando, haciéndose esa determinación cada vez más profunda. Y la inteligencia iba buscando más y más razones para que eso le resultase cada vez más justificable. Finalmente, ese proceso llevó al pecado mortal que se dio en un momento concreto a través de un acto de la voluntad. Es decir, cada ángel llegó a un momento en que no solo quiso desobedecer, sino que incluso optó ya por tener una existencia al margen de la ley divina. Ya no era un enfriamiento del amor a Dios, ya no era una desobediencia menor, algo determinado, que le resultase difícil de aceptar, sino que en la voluntad de muchos de ellos apareció la idea de un destino, aparte de la Trinidad, un destino autónomo. Los que perseveraron en este pensamiento y decisión comenzaron un proceso de justificación de esta elección. Comenzaron un proceso en que se trataron de autoconvencer de que Dios no era Dios, de que Dios era un espíritu más, de que podía ser su creador, pero que en él había errores, fallos. Comenzaban a acariciar la posibilidad que había aparecido en sus inteligencias, la posibilidad de una existencia aparte de Dios y de sus normas. La existencia aparte de Dios aparecía como una existencia más libre. Las normas de Dios, la obediencia a Él y a su voluntad, aparecían progresivamente como algo opresor pesado. Dios comenzaba a ser visto como un tirano frente al que había que liberarse. En esta nueva fase de alejamiento ya no era simplemente que buscaran un destino fuera de Dios, sino que Dios mismo les parecía que era un obstáculo para alcanzar esa libertad. Pensaban que la belleza y la felicidad del mundo angélico hubiera sido mucho más feliz y libre sin su opresor, sin Dios. ¿Por qué había un espíritu que se alejaba por encima de los demás espíritus? ¿Por qué su voluntad se debía imponer sobre la de los demás espíritus? ¿Por qué una voluntad debe imponerse sobre otras voluntades? No somos niños, no somos esclavos, debieron pensar los demonios. Dios ya no era un elemento que había dejado atrás, sino que comenzaba a convertirse para ellos en el mal, y así comenzaron a odiarle. Las llamadas de Dios hacia estos ángeles para que volvieran hacia Él eran vistas como una intrusión inaceptable. En esta fase, el odio en unos creció más, en otros, espíritus menos. Hemos escuchado cómo, según el Padre Fortea, según la Iglesia, según San Agustín nos dicen que los espíritus malignos no fueron creados malos. Dios no los hizo así.
El libro de Génesis nos enseña que Dios crea todo bueno y Dios le dio su tiempo a los ángeles. Recordemos que la sustancia de los ángeles es diferente a la de los hombres. Nosotros como hombres tenemos cuerpo, tenemos materia, tenemos mente, psicología, tenemos intelecto, tenemos sentimientos. En cambio, en un ángel no hay la materia. Entonces somos totalmente de sustancias diferentes. Dios cuando creó le dio el tiempo a los ángeles, como hemos escuchado que habla el Padre Fortea, y su tiempo de ellos fue el Evo. Para nosotros hablar del Evo es hablar de un instante, mas ellos, dice el Padre Fortea, fue un tiempo muy largo. Entonces la decisión de la separación de Dios fue solamente de ellos. Recordemos que un ángel tiene una inteligencia mayor que la de nosotros, mucho mayor que la de nosotros, pero mucho menor que la de Dios. Entonces ellos empezaron a pensar, como decía el Padre Fortea, que el mundo angelical debiera de estar mejor sin su opresor, que era Dios. No lo veían cara a cara. Empezaron a hacer razonamientos. Muchas veces nosotros como seres humanos hacemos lo mismo. Entra el pecado por medio de una idea. Y cuando entra en la idea y lo consentimos en el corazón, empezamos a caer en un pecado mortal, en la separación de Dios. Lo mismo que vivieron los demonios, el mundo angelical, es lo mismo que nosotros estamos siendo probados. Cuando nosotros no vemos cara a cara a Dios, pero vamos siguiendo en la fe a Dios, nos asemejamos a los ángeles, arcángeles, principados, potestades cerca de Dios. Pero cuando vamos rechazando a Dios en los sacramentos en la iglesia, nos vamos asemejando a los espíritus inmundos, a los demonios, hasta llegar a tal punto de inclusive odiar a Dios y libremente separarnos de Dios, que es lo que quieren los malignos. Más adelante continuaremos hablando acerca de ello, porque recordemos que si estamos meditando esto por la fiesta de San Miguel, de San Rafael y de San Gabriel, recordemos que San Miguel venció al demonio. Vamos a ver más adelante cuál fue esa lucha que se entabló entre San Miguel y el maligno, entre la corte celestial de los ángeles y aquel batalla que se entabló también contra los espíritus inmundos. Pidamos el día de hoy al ángel de la guarda y también pidamos la intercesión de San Miguel Arcángel para que nos enseñe a ser fiel como ellos fueron fieles. Que nosotros seamos fieles, aunque no veamos cara a cara a Dios, pero la fe nos vaya moviendo a juntarnos, a estar cerca de Dios, que así como ellos lo lograron, que nuestro tiempo, en nuestro cronos, que nosotros vivimos aquí en un tiempo temporal, nosotros vayamos poco a poco, día con día, en la fe acercándonos a Dios para gozar cuando nos llegue nuestro momento, toda una eternidad juntamente con los ángeles, con nuestro ángel de la guarda, con San Miguel Arcángel, con San Gabriel, con San Rafael, toda una eternidad gozando de la presencia de Dios.